Después de la muerte de Walt Disney en 1966, el estudio pasó por una oscura era de fracasos. Los años 70 y 80 fueron tan críticos y económicamente malos para Disney que estuvo muy cerca de disolverse y ser vendido. 1989 se convirtió en su año de renacimiento con el lanzamiento del gran éxito La Sirenita. Y así Disney volvió al negocio. Todos conocemos la historia de la sirenita. Ariel es una pequeña sirena que se enamora de un príncipe humano, y Úrsula, la bruja, no se detiene ante nada para frustrar los planes de la joven sirena de casarse con el apuesto príncipe Eric. Afortunadamente, el sello de Disney son las películas con finales donde todos terminan felices para siempre, lo que resulta bastante bien para todos, excepto para Úrsula. Pero créanlo o no, el cuento original de la sirenita no es tan feliz y definitivamente no es un cuento para débiles de corazón. De hecho, tenemos que hacer una advertencia, ya que este cuento te dejará marcado de por vida. Así que escucha bajo tu propio riesgo, porque la sirenita está más cerca de ser una historia de horror que el cuento de hadas que imaginabas. Este cuento fue escrito por el autor danés Hans Christian Andersen en 1837. Hans fue el hombre responsable de otros cuentos fantásticos y bastante conocidos como Pulgarcita, El Patito Feo o La Reina de las Nieves. Sí, la historia que inspiró la película Frozen, y que por sí sola podría ser otro secreto oscuro de Disney. Pero volviendo al tema, ¿cuánto de la historia original de la sirenita tuvo que adornar Disney para poder hacer estrenarla en cines? Bueno, permítanme iluminarlos sobre este tema. Yo soy Cletus, esto es Atomo Network, y hoy hablaremos sobre algunos de los secretos más oscuros de Disney. Secretos tan perturbadores que fueron encerrados en un baúl dentro de un gran baúl en la Deep Web de Disney. Así que prepárate porque nadaremos en las profundidades de la tragedia que realmente es la historia de la sirenita. Número 10. Un reino bajo el mar. La ambientación en el cuento es prácticamente la misma que en la película, un vasto reino en las profundidades del océano regido por un poderoso rey y su familia. En el cuento de Andersen, el nombre del rey solo aparece así como el Rey del Mar. Además de que el nombre de este personaje nunca se especifica, el de otros personajes también queda en el misterio, al contrario de la versión de Disney que nombra a todos los personajes incluyendo al padre de Ariel llamado el Rey Tritón. El Rey del Mar aparece en el cuento como un viudo solitario que tiene 5 adorables hijas que nacieron a un año de distancia una de la otra. La sirenita es la más joven de las 5 y como cualquier niña de 10 años tiene celos de muchas cosas que pueden hacer sus hermanas mayores. En este particular caso es que ellas, por ser mayores, pueden visitar la superficie del mar. Cuidando de su hermana menor, todas vuelven con historias de la superficie y sobre la vida de los humanos. Al parecer todas desarrollan una extraña fascinación sobre el exterior, muchas veces coleccionando cosas humanas que se han perdido en el mar y en otros casos coleccionando también marineros, o sus cuerpos más bien. A diferencia de cualquier reino de Disney que pudiste haber imaginado, este reino bajo el mar está lleno de cuerpos hinchados y en descomposición. Al menos en la historia, los cuerpos de navegantes y otros ahogados que ahí se encuentran simplemente se hundían quedando en las profundidades del reino marino. Andersen nunca detalló si había algún tipo de limpieza, así que podríamos asumir que los cuerpos solo se quedan ahí. El contacto sireno-humano no estaba del todo prohibido y ahí está lo espeluznante del asunto. Y es que las sirenas no rescataban a la gente porque pensaban que la gente se estaba ahogando. Pensaban que querían visitar su reino como si fuera una visita de algún vecino amistoso. Muchas veces las sirenas intentaban hablar con los ahogados, o los que estaban a punto de serlo, pero desafortunadamente sus voces eran interpretadas por el oído humano como un grito de otro mundo. Así que seguramente no era un sonido nada reconfortante mientras intentaban salvar su vida a la mitad del océano. Número 9. La familia real. A pesar de que la madre de la sirenita no estaba, su abuela se convirtió en una parte muy importante de sus vidas y de la vida de la comunidad del fondo marino. Ella mantenía una relación bastante cercana con sus nietas, así que pasaba todo el tiempo con ellas explicándoles cómo funcionaba el mundo del mar y las diferencias con el mundo de allá arriba. La sirenita aprende todo acerca del estilo de vida humano por su familia. No aparece aquí ni la sombra de una peculiar gaviota, ni un cangrejo sabiondo y cubano, ni un pescado simpático llamado flounder. De hecho, en el cuento no hay ningún tipo de compañía marina cerca de las sirenas. La vida en el mar funciona similar a la vida como funciona en la ciudad ahora, solo que la sirena o sirenos tienen una visión particular del mundo que los rodea. Por ejemplo, se refieren a los peces como aves. Nada tan alejado de los no se me pops que Ariel guardaba en su guarida, o los cachivaches de Scott la gaviota. Las sirenas también son descritas en esta historia por tener un sistema de clases que involucraba pegar ostras en las colas como un símbolo de estatus. Las hijas de la realeza podrían tener hasta 8 conchas para designar su rango como hija del rey, mientras que la matriarca podría usar hasta 12. Las demás sirenas del reino podrían tener hasta 6. Es un detalle menor y casi siempre ignorado, pero eso sí, bastante interesante.
Aunque la regla más importante establecida por el reino submarino declara que ninguna sirena visitará la superficie hasta que cumpla 15 años. Solo hasta ese punto es permitido subir, pero solo bajo el riesgo de la sirena que decida visitar la superficie. La princesa de nuestro cuento es lo suficientemente obediente que espera hasta su cumpleaños número 15 para subir, no como nuestra ya conocida desobediente Ariel que vemos en la versión de Disney. Número 8. El príncipe. El gran día ha llegado a la sirenita porque es lo suficientemente grande como para nadar hasta la superficie. En cuanto sale a la superficie, una nave cercana le llama la atención. Un festejo lleno de sonido, risa y música la hace acercarse a un navío. De inmediato pone sus ojos en un encantador y, en efecto, ha puesto joven príncipe, que celebra su cumpleaños número 16. ¡Qué atinado! De manera casi inmediata, la sirenita se enamora de él y pasa un gran rato mirándolo. ¿Amor a primera vista o una stalker decidida? Finalmente, la fiesta acaba y la nave continúa su camino. La pequeña sirena enamorada y prácticamente en trance sigue al barco por un rato. De pronto una tormenta entra en escena. Los rayos rompen el barco en dos, causando pánico en toda la tripulación. Todo esto es muy similar a la desastrosa tormenta de la historia de Disney. Y como casi todas las sirenas, la de este cuento solo se queda mirando mientras el caos reina. La sirenita reacciona hasta que se da cuenta de que su crush no aparecía por ningún lado. En pánico, lo busca por todas partes hasta que lo encuentra casi al borde de ahogarse. El príncipe desmayado por la falta de aire es rescatado por la sirenita, que lo toma en brazos y lo lleva hasta la orilla. Justo como la serie en la versión de Disney. Cuando llegan a la orilla al amanecer, un caminante provoca un adiós tan repentino que la sirenita no puede despedirse antes de que el príncipe despierte de su inconsciencia. Molesta por la falta de una presentación formal, la sirenita se revuelca en tristeza por meses antes de confiarle su aventura a la abuela. La abuela le deja todo bien claro. Su sueño jamás podrá hacerse realidad porque los humanos y las sirenas son diferentes espiritualmente. La abuela le cuenta que las sirenas no tienen alma y que al cumplir cerca de 300 años mueren convirtiéndose espontáneamente en espuma de mar. Ella le explica que al contrario de las sirenas, los humanos tienen alma y siguen viviendo en otro reino cuando mueren. La única forma de que una sirena consiga un alma es casándose con un humano. Y si esto no fue una píldora difícil de tragar, la abuela la desanima por completo al decirle que él nunca la amaría porque ella es mitad pez. Y peor para un príncipe porque su cuerpo le parecería absolutamente repugnante. Ya habían escuchado eso de las abuelas, siempre saben qué decir, ¿no? Número 7. La aparición de la bruja. Después de toda esta información, la pequeña sirena obviamente se encuentra angustiada ante la idea de que no solamente es considerada repugnante por los otros estándares de belleza humanos, sino que también ella podría parecer horrible para el príncipe de sus sueños. Lo mismo pasaba con la idea de que al morir no tendría un alma y se convertiría simplemente en espuma. ¿Qué tan espantoso es eso? Seguramente lo suficiente como para que los gritos de la pequeña sirena llamaran la atención de sus hermanas, que a diferencia de la película de Disney, en el cuento de Hans Christian Andersen realmente se preocupan por la felicidad de su pequeña hermana. La sirenita en confianza le cuenta a su hermana todo. Se ha enamorado de un príncipe y para su sorpresa la hermana lo reconoce por la descripción. Un día de aburrimiento siguió a la nave y pudo recordarse a dónde se dirigía. Para consolarla le revela el paradero del castillo para que la pequeña sirena lo mire aunque sea a lo lejos. Más temprano que tarde, la sirena se cansa de mirarlo desde lejos, así que su obsesión la lleva a explorar otras opciones para encontrarse con el príncipe que tanto anhela. Así que nada al abismo frío y oscuro del océano donde encuentra la guarida de la bruja. La acogedora guarida estaba construida con carne humana descompuesta y huesos. No nos podemos quejar, al menos era una bruja ecologista. Esta es la única vez que la bruja aparece en la historia, pero parece que Disney vio en ella un potencial antagonista que llevaría toda la trama de su versión animada. Y la verdad es que estamos contentos de que lo hicieran. Úrsula es un gran personaje. Número 6. La verdadera maldición. La bruja en el cuento no se acerca a ser la antagonista de la historia. La verdad es que la bruja no tiene ningún motivo para odiar o envidiar a la sirenita. Muy diferente a nuestra conocida Úrsula, tan hambrienta de poder, que quiere dominar el reino del rey Tritón. Al contrario, aquí la bruja del mar le explica y advierte de todas las consecuencias del hechizo y le da múltiples oportunidades para irse nadando a casa, aún con sus escamas. Desafortunadamente, la princesa es persistente y los términos de la magia son claros y severos. La bruja le habla sobre una poción que podría dotarla de un par de piernas y le da una serie de instrucciones. La sirenita deberá beberla en la orilla. Una vez ingerida la poción, su cola se convertirá en piernas, pero ¿quién dijo que sería una transformación fácil? El dolor y la agonía que sentiría sería equivalente a una mutilación. Algo así como si le clavaran una daga oxidada en su ya casi desaparecida cola. Para hacerlo peor, el dolor no desaparecería y sería presente cada
que ella diera un paso con sus nuevas piernas. Seguramente la verían como hermosa, elegante y grácil como la princesa que era, pero una sencilla caminata la haría sentir como si estuviera pisando navajas, tal como si sus pies fueran cortados en pequeños pedazos. Demasiado gráfico, ¿verdad? Las cláusulas continúan y de alguna forma u otra la sirena permaneció a bordo, por así decirlo. La princesa nunca volvería a su forma original, una vez convertida en humana. Estaba en la encrucijada de ganarse el afecto del príncipe, o si no su corazón se rompería en 1000 pedazos y moriría convirtiéndose en espuma del mar durante el amanecer del siguiente día, si es que el príncipe decidía casarse con alguien más. Es difícil decidir en la vida, ¿no crees, Ariel? Bueno, la sirenita, insistente como hasta ahora lo ha sido, decide continuar con el trato. Claramente estaba loca de amor por el príncipe porque básica y literalmente se apuntó a una vida llena de dolor. Antes de que la bruja de mar hiciera la poción, le aseguraría a la princesa de que todo tiene un precio. Como diría Úrsula, no se puede recibir sin dar nada a cambio. En la historia el precio es similar. ¿Qué comes que adivinas? No hablarás ni cantarás. Sip. La bruja en el cuento le pide a la sirena su voz, pero aquí no hay magia ni hechizos marinos. En cambio la escena es terrorífica. La bruja saca una navaja con la que le corta la lengua a manera de pago. Ouch, demasiado por el famoso "por ti vendré", por el que todos conocemos a Ariel. Número 5. Esclava por amor. La sirenita despertó en la orilla del mar a la mañana siguiente de su visita con la bruja. Mientras se sentó y miró hacia el suelo, se dio cuenta de que ya tenía un par de... ¿cómo se llaman? Pies. Hasta entonces se dio cuenta de que apenas se acordaba de lo que había pasado la noche anterior. Después de tomar la poción, siguió las instrucciones resultando en un dolor agonizante y más tarde en la transformación que le fue prometida. Aparentemente el dolor fue tan intenso que le causó un desmayo en la playa del que despertó hasta el día siguiente. De repente en la playa una voz le llama. En cuanto voltea se da cuenta de que su amado príncipe se encuentra delante de ella. El príncipe de inmediato queda encantado por la misteriosa y muda belleza que ha encontrado en la playa. Así que decide llevarla a su casa y arreglarla un poco. Pero su alojamiento en el palacio no es ningún tipo de estancia en un hotel 5 estrellas. El príncipe de inmediato pone a la princesa del mar a comer y trabajar con sus empleados del castillo, que son descritos prácticamente como esclavos sexuales. Aunque nada de esto está escrito en el cuento de manera literal, hay que entender el contexto en el que se describen sus labores. Los trabajadores del palacio se dedican a atender todas, pero todas las necesidades de la familia real, que incluyen en ocasiones hacer bailes y cantos seductores. ¿Seductores? ¿Y qué se entiende con eso? Que estamos muy alejados del príncipe que conocemos. Durante la noche, los sirvientes del castillo preparan un espectáculo de talentos que presentarán ante el príncipe. La sirena y otra mujer con una voz cautivadora han decidido convertir el show en un concurso por el afecto del príncipe. La competencia no es sencilla para la ex sirena, pues decide presentar un baile a pesar de que siente que cada vez que pone un pie en el piso se le clavan miles de agujas. El baile que realiza con tanta gracia logra cautivar al príncipe, quien la convierte de inmediato en su chica favorita. Como lo mencionamos, el príncipe de este cuento no se acerca en nada al caballero y galante Eric del clásico de Disney. Él es tan desagradable y poco considerado con los demás que nos hace preguntarnos en primer lugar por qué la sirenita estaba tan enamorada de él. Sin embargo, nada pero nada pudo cambiar los sentimientos que ella tenía por él. En este punto ella había apostado su completa existencia por el amor que sentía por el príncipe que no tenía nombre. A estas alturas de la historia ya no habría forma de volver atrás. Afortunadamente la relación entre ellos dos comenzó a progresar de alguna u otra forma. El príncipe la convirtió en una sirvienta personal e incluso fue lo suficientemente amable para ofrecerle una cama de perrito afuera de sus aposentos. Está bien, exageramos, era una almohada gigante, pero aún así, si esto no es romance en esta oscura historia, entonces no sé qué es. Número 4. Un amor agridulce. Mientras el tiempo pasaba, el príncipe y la sirenita se volvieron casi inseparables. Pasaban juntos casi todo el día, hacían todo juntos, incluso actividades que provocaban la agonía de la princesa como largas caminatas en la montaña. Una noche, la pequeña sirena se las arregló para escabullirse y descansar sus pies en el océano, cuando de pronto apareció en el mar una de sus hermanas. La hermana comenzó a visitarla de vez en cuando e intentó llevar a su abuela y su padre, quienes se negaron a visitarla. Ambos se sintieron traicionados porque eligió a los seres humanos sobre su propia especie, así que nunca volverían a verla de nuevo. Esto es completamente diferente a la versión de Disney, donde la familia de Ariel acepta su nueva forma humana y felicitan a la pareja el día de la boda tras despedirse en una ola. El rey Tritón convierte a Ariel de nuevo en un ser humano para verla feliz. Para la sirena todo valía la pena mientras estuviera al lado de su amado príncipe, incluso abandonar a su familia. Un día el príncipe decidió compartirle sus sentimientos más profundos. Le contó que la noche de su 16º cumpleaños se habría ahogado si no hubiera sido por una misteriosa mujer de la que se había enamorado. Una mujer extrañamente parecida
vida a la sirenita. El príncipe le siguió diciendo que ya había renunciado a encontrar a esta misteriosa mujer y que incluso pensó que no existía. Pensó que tal vez un hermoso espíritu le había salvado la vida esa trágica noche. Como podrás imaginar, la sirenita se sintió bastante desanimada, sobre todo porque no podía decir ni una palabra para que él supiera la verdad sobre esa noche. De repente, pareció que no tendría que decir ni una palabra. El príncipe la volteó a ver directamente a los ojos para decirle que la amaba, pero como a una hermana. Por supuesto, eso no le impide estar cerca de ella durante los próximos meses. El príncipe se había vuelto muy íntimo con la pequeña sirena, tanto que ya se tomaba libertades como descansar la cabeza sobre el pecho de la princesa, jugar con su cabello y cada que tenía la oportunidad la besaba. Estaba constantemente lanzando señales que la sirenita malentendía y con justa razón, así que no tenía más remedio que mantener la esperanza de que el amor verdadero encontraría un camino entre los dos. Hasta que la noticia de la boda del príncipe con otra princesa fue anunciada. Número 3. El sacrificio de la sirenita. Por supuesto que esto era un matrimonio arreglado y por supuesto que el príncipe no estaba muy de acuerdo con la idea. Que la otra mujer fuera de la realeza o que fuera increíblemente rica realmente no significaba absolutamente nada para él. Al menos eso le explicó la sirenita después de decirle que prefiere casarse con ella antes de amar a alguien por su título o por su dinero. Sí, este tipo es para volverse loco. A pesar de la objeción, tenían que respetar la formalidad de conocer a la princesa y a la familia real. Así que levó anclas para visitar el reino cercano. Ante la llegada del príncipe del reino, hubo una fiesta de compromiso seguida por una revelación de la princesa. El príncipe clavó sus ojos en la belleza de la princesa solo por un momento antes de exclamar que ella era la mujer de sus sueños. La única persona de la que se había enamorado desde su noche de cumpleaños 16. Esto por supuesto que pasa en la película de Disney con Vanessa, que más bien era Úrsula disfrazada, pero en esta historia ella no es la bruja del mar, solo es una bella y normal princesa. Y tampoco necesita un collar mágico de concha para conquistar al príncipe. Aquí solo jugó su vano amor por la belleza exterior. Los dos inmediatamente se casan y esa noche, la pequeña sirena que se ha parado al lado de la nave del príncipe decide si se suicidará en ese momento o esperará al amanecer, donde inevitablemente se convertirá en simple espuma. Justo en ese momento escuchará algunas voces familiares que le hablan desde el mar. Número 2. El secreto oscuro de Disney. Las hermanas de la sirenita la habían encontrado, pero apenas si eran reconocibles. Su hermoso y largo cabello había sido rapado hasta la piel, tanto que parecían Vin Diesel en Rápido y Furioso, o en todas sus películas. Habían vendido su cabello a la bruja del mar para salvar a su hermana pequeña de su horrible destino. La sirenita se pone feliz, pero solo por un momento. Justo antes de que sus hermanas lancen una daga a la cubierta, ella toma la daga, pero parece que tiene un par de preguntas. Sus hermanas le explican que para volver al reino del mar, ella tendrá que matar al príncipe que amó tanto. Y lo tendría que matar de una manera violenta. Lo tendría que apuñalar varias veces hasta que las piernas le vieran cubiertas en su propia sangre. No una ni dos veces, tenía que apuñalarlo repetidamente hasta matarlo. Algo lo suficientemente fuerte como para acabar en prisión. Con el tiempo corriendo, la sirenita se acerca al camerino del príncipe, mira por un momento al interior y mira a su amado durmiendo felizmente en los brazos de su nueva esposa. La pequeña sirena mira a los dos recién casados para después mirar la daga que tiene en la mano. Cuando mira al exterior por la ventana, se ha dado cuenta que el sol ha comenzado a emerger en el horizonte. Tira la daga al mar para después tirarse ella al mar. La sirena se convierte en espuma y se hace una con el mar. No vivieron felices para siempre, no hubo boda y tampoco habrá Sirenita parte 2. Número 1. ¿No hay final feliz? Espera, eso no es todo. ¿Ninguna batalla épica con la bruja del mar? ¿No hay boda con el rey Tritón y la gente del mar como invitados? ¿Tampoco Max, el adorable pastor inglés del príncipe Eric, moviendo la cola de felicidad y lamiendo la cara de Ariel? Entonces, ¿dónde está el final feliz? Bueno, hay una especie de final feliz, pero no uno de esos que son vistos muy a menudo en los cuentos modernos. La sirenita se fue para convertirse en una hija del viento, que esencialmente es algo cercano a una diosa de los cielos. La sirenita siempre quiso un alma, así que como recompensa por sus buenas acciones, obtuvo la oportunidad de ganarse una. Se explica que las hijas del aire se mueven a través de nuestro mundo sin ser vistas, mientras hacen buenas acciones por otros, con la promesa de que después de 300 años de buenas acciones completadas, la hija se habrá garantizado el acceso a un alma humana. Para animar un poco más las cosas, Hans agregó una ayuda extra para que los padres que gustan de controlar a sus hijos, o al menos para los que quieren hacer que se comporten mejor, porque de acuerdo con el cuento, si una hija del aire sonríe por un niño bien portado, se le quitará un año completo de su larga sentencia. Pero si un niño travieso la hace llorar, por cada lágrima derramada se le agregará otro día a su sentencia. Un intento por hacerlo mejor, pero en comparación a la violencia gráfica y la tragedia pura que está presente en el resto de la historia, estoy seguro que una mujer invisible sería la última cosa en la mente de un niño. ¡Demonios! Sigo pensando en los cuerpos flotando por todo el reino marino. Eso le hubiera dado otra vibra al numerito musical de Sebastián. Guiño, guiño.
¿Quién no se ha sumergido en un mundo fantástico, donde los animales son tus confidentes, los insectos te hablan, donde puedes comer y beber cosas que te hacen cambiar físicamente, donde juegas juegos extraños y cuando llega el momento en que te sientes en peligro, ¡puf!, algo te despierta y resulta que todo era un sueño? Si te suena familiar, es porque te estoy hablando de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, del británico Charles Ludwig Dodgson, quien utilizaba el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865. La idea de esta novela surgió mientras hacía un paseo en un barquito acompañado de varias personas, entre ellas la pequeña Alice Liddell y sus hermanas. Y el paseo estaba siendo tan aburrido que las niñas pidieron que les contaran una historia para entretenerse, y ahí fue cuando comenzó todo. Hola, soy Ileana y hoy te vengo a platicar los secretos oscuros de Alicia en el País de las Maravillas, que en realidad pues no son tan secretos porque la peli de Disney se apegó bastante a la novela, pero te invito a que conozcas la historia original. Acompáñame a verlo. La caída por la madriguera. La historia comienza cuando Alicia se encuentra sentada bajo un árbol en compañía de su hermana, pero estaba tan aburrida hasta que de repente vio un conejo blanco que dice que se le ha hecho tarde. Alicia lo sigue y entra a su madriguera, pero resulta que no era una madriguera común, sino un túnel que parece no tener fondo. Y cuando por fin llega al final, llega a un mundo fantástico donde encuentra una bebida que dice «bébeme». Y pues ella, muy obediente, lo hace. Pero esto provoca que la niña se encoja. Más adelante, ella intenta abrir una puerta, pero la llave que la abre está sobre una mesa que no puede alcanzar con su nuevo y pequeño tamaño. Es ahí cuando ve un pastel que dice «cómeme». Y pues evidentemente también lo hace. Un mar de lágrimas. El pastel hace lo contrario a la bebida, y Alicia se agiganta creciendo más de 3 metros, y es así que ella logra tomar la llave. Pero la niña no deja de crecer y crecer y crecer, y todo se vuelve un desastre. Se estampa contra el techo y por supuesto no logra abrir la puerta. Frustrada, comienza a llorar e inunda el lugar creando un mar de lágrimas. El conejo pasa por ahí y deja caer un abanico, el cual toma Alicia, pero al abanicarse, ella regresa a su tamaño normal y ahora necesita nadar y encontrar de dónde agarrarse para no ahogarse. Aquí conoce a un ratón y él se ofrece a ayudarla a que llegue a la orilla. En el camino, otros animales se le unen, entre ellos un dodo, un pato, un aguilucho y un loro. Una carrera en comité. Cuando Alicia y los animales llegan a tierra firme, el dodo organiza una carrera para así secarse. ¿Y en qué consiste la carrera? En correr en círculos hasta quedar secos. Pero no hay un ganador, ya que todos son ganadores, y hasta con premio. El capítulo finaliza con el relato del ratón, donde explica por qué odia a los gatos y a los perros, y aunque solo se explicó puntualmente en la primera edición de Carroll, la razón era porque él y su familia vivían bajo un felpudo, hasta que un día un gato y un perro perseguían a un ratón y aplastaron a toda su familia. Alicia empieza a platicarles de su gata Dina hasta que harta a todos los animales y ellos se van, dejándola nuevamente sola. La habitación del conejo blanco. Alicia nuevamente va en búsqueda del conejo blanco, pero al encontrarlo, la confunde con su ama de llaves, Mariana, pidiéndole que busque sus guantes blancos y su abanico. Alicia obedece, como siempre, y finge ser Mariana para evitar cualquier discusión. Al llegar a la casa, sube al cuarto donde encuentra lo que el conejo le pidió y se topa con otra botellita. Y ¡oh, sorpresa! Como nuestra querida protagonista casi no es curiosa, pues que se la toma. Pero esta bebida la convierte en una gigante que termina atorada dentro de la habitación. Cuando el conejo llega a su casa, solo ve el enorme brazo saliendo por la ventana y al pedir ayuda, llega una multitud que busca soluciones al problema. Pero afortunadamente deciden aventar panecitos mágicos por la ventana. Alicia come algunos y mágicamente reduce su tamaño hasta poder huir de la casa y de la multitud, pero termina perdida en un bosque donde se detiene frente a una seta. El consejo de una oruga. Sobre la seta se encuentra una oruga azul fumando una shisha. La oruga le pregunta a Alicia quién es y qué hace ella ahí, pero la niña estaba muy confundida por tantas veces que había cambiado de tamaño, ya ni siquiera estaba segura de quién era, así que no pudo responder claramente. Después de un buen rato de discutir, Alicia le externa a la oruga su inconformidad con su tamaño actual, el cual consideraba insignificante.
porque ahora era como de 7 centímetros. Pero este comentario ofende a la oruga, ya que ese también era su tamaño. Total, la oruga se termina yendo, no sin antes decirle que comer la seta podría cambiar su estatura, de un lado para aumentarla y del otro para disminuirla. Así que Alicia empieza a comer pedacitos de cada lado hasta encontrar el tamaño ideal. Cerdo y pimienta. Alicia había visto una casita a lo lejos, por lo que decide acercarse. Ahí se encuentra con un lacayo con cabeza de pez que toca la puerta de la casita diciendo que trae consigo una invitación para la dueña de la casa, la duquesa, y esta era para jugar croquet con la reina de corazones. Alicia entra a la casa y se encuentra con la duquesa cargando a un bebé y a su cocinera, quien prepara una sopa con demasiada pimienta. Y esto lo sabe porque se siente el sabor en toda la casa. En el suelo ve a un sonriente gato que la duquesa presenta como el gato de Cheshire. La duquesa le da el bebé a Alicia para que lo arrulle y así ella pueda ir al juego, y mientras Alicia sigue arrullando al bebé, este se va convirtiendo en un cerdito. Sí, un cerdito, que Alicia termina poniendo en libertad. La chica sale de la casa, donde se encuentra con el mismo gato de la duquesa, quien le invita a visitar al sombrerero y a la liebre de marzo, y pues ella acepta. Una merienda de locos. Alicia llega a la reunión y se une al sombrerero, a la liebre de marzo y a un lirón. Debo contarles que los personajes del sombrerero y la liebre de marzo hacen referencias a expresiones utilizadas en la época de Carol, ya que se supone que marzo es el mes en el que las liebres entran en celo, y pensaban que se volvían locas. Y en cuanto al sombrerero, los sombrereros literalmente se volvían locos debido al constante contacto que tenían con el mercurio, elemento que aplicaban sobre la felpa de los sombreros. Después de este breviario cultural, regresemos con Alicia. Ella empieza a platicar con ellos y menciona que es 4 de mayo, lo cual resulta en una serie de acertijos y sinsentidos que confunden a Alicia otra vez. Y ella termina por abandonar el lugar para después toparse con una puertecita que atraviesa para entrar al jardín de croquet donde se llevará a cabo el juego con la reina. El croquet de la reina. Tal como en la peli que conocemos, Alicia se encuentra con unos jardineros pintando de rojo un rosal blanco que se supone debería haber sido rojo, pero son descubiertos y la reina ordena que les corten la cabeza, lo cual era muy normal. Esa mujer tenía una obsesión con las cabezas. Pero Alicia logra ocultar a los jardineros, evitando así la condena. Después, la reina invita a Alicia a participar en el juego y descubre, gracias al conejo, que la duquesa había sido apresada por llegar tarde. Ya en el juego, Alicia nota algo peculiar. Las pelotas en realidad eran erizos y en lugar de mazos eran flamencos. Todo el juego era un desorden. Los erizos escapaban cada que podían, no había reglas, los flamencos se volvían locos y cada que algo salía mal, la reina ordenaba que les cortaran la cabeza. Pero en medio de todo este caos, la cabeza del gato de Cheshire aparece. Y como la reina también quiere cortar su cabeza, pero pues no hay cuerpo de dónde cortarlo. Así que deciden liberar a la duquesa para aclarar la confusión. Pero el gato desaparece. La historia de la falsa tortuga. La duquesa y Alicia conversan de manera muy amable cuando llega la reina y ahuyenta a la duquesa dejando sola a Alicia. Y decide llevarla ante un grifo al que le pide que lleve a la niña con la falsa tortuga para que le cuente su historia. Así que la lleva hasta encontrarse con una criatura extraña con caparazón de tortuga, pero extremidades y cabeza de novillo, que en realidad pues nunca es escrito en la obra, pero lo vemos en una ilustración de John Tenniel. El baile de la langosta. La falsa tortuga canta una canción acerca de un baile de langostas en el fondo del mar, pero Alicia les cuenta sobre su experiencia desde que cayó por la madriguera cuando de repente escuchan a lo lejos el anuncio del comienzo de un juicio. Así que el grifo toma a Alicia y se la lleva. ¿Quién se robó las tartas? Alicia llega al juicio y se encuentra con un jurado formado por animales frente a los tronos de los reyes de corazones. El acusado era la sota de corazones y lo habían culpado de haber robado las tartas que la reina había preparado un día de verano. El sombrerero, la liebre de marzo y el lirón fueron llamados como testigos cuando de repente Alicia empieza a crecer nuevamente y es llamada como testigo. La declaración de Alicia. Cuando se levanta para acercarse a declarar, Alicia tira todo con su enorme tamaño, pero al terminar su declaración, el conejo blanco, quien fungía como heraldo, declama un poema donde se menciona que las tartas habían regresado con su dueña original. Y cuando el rey comprende lo que el conejo decía, se da cuenta que las tartas ahí estaban en la mesa, pero a la reina, ¿qué creen? Pues le valió. Y aún así, insiste en condenar a la sota y Alicia exclama que toda la situación le parece una valiente idiotez. Así que la reina ordena, ¿qué creen?
Pues que le corten la cabeza. Y todas las cartas se avientan sobre Alicia para atacarla, cuando de repente despierta nuevamente sobre el regazo de su hermana al sentir que habían caído unas hojas sobre su rostro. Y entonces Alicia empieza a contarle a su hermana acerca de aquel fantástico sueño. En el año de 1959 fue lanzada la que aparentemente hasta ese momento había sido la película de animación más cara jamás realizada, y aunque no lo creas, estamos hablando de La Bella Durmiente. Esta película le costó a Disney nada más y nada menos que $6 millones y tardaron 6 años en realizarla. Y aunque fue la última película producida por Walt Disney basada en un cuento de hadas, ha sido una de sus películas menos exitosas en taquilla, lo que provocó que el estudio se alejara del género de las princesas hasta que años después regresaría al género con el largometraje de La Sirenita. ¿Y quién no recuerda esta historia en la que la bella princesa Aurora es hechizada por la malvada Maléfica? Conoce al guapo príncipe Felipe en el bosque y él se enamora de ella, y al final vence a Maléfica para salvarla de su largo sueño con un beso de verdadero amor. Pero créanlo o no, el cuento original de La Bella Durmiente no es esta romántica historia de amor que Disney nos ha contado. Y es que a veces pasan cosas terribles mientras estamos dormidos, como nos enseña el cuento Sol, Luna, Italia, el cual es la primera versión de La Bella Durmiente publicado por Giambattista Basile, el cual nos cuenta una terrible y perturbadora historia llena de traición, adulterio, bigamia, el abuso de una indefensa princesa, muerte y hasta canibalismo. Así que prepárense para que su infancia sea, pues, un poquito arruinada. Mi nombre es Ileana de Atomo Network y aquí les traemos los secretos oscuros de La Bella Durmiente. La maldición. Como todos lo recordamos en la película de Disney, todo comienza cuando Maléfica, quien al no ser invitada a la fiesta de presentación de la princesa Aurora, la sentencia a que el día que cumpla 15 años se pinchará el dedo con la aguja de una rueca y morirá. Afortunadamente, una de las hadas invitadas, que todavía no había otorgado su don a la princesa, mitiga esa maldición, lanzando otro hechizo en el que la princesa, en vez de morir, dormirá un siglo hasta que un beso de verdadero amor la despierte. La versión de Basile tiene un comienzo familiar, ya que al nacer la pequeña Talia, el rey decide llevarla con los hombres sabios del reino para que predijeran su futuro, quienes le dicen al rey que la vida de su hija correría un gran peligro si se clavaba a una espina de lino. El rey, por supuesto, prohibió que en su casa entrase lino, cáñamo o cualquier material parecido. ¿Te suena familiar esta parte? Sin embargo, de nada sirvió que sus padres intentaran protegerla. Un día, Talia ve desde su ventana a una anciana con una rueca y un nuso delante del castillo, e intrigada por el objeto, decide salir a verlo. Al tirar del hilo, se le clava una espina de lino debajo de una uña, cayendo en un sueño tan profundo que sus padres la dieron por muerta. El rey, desconsolado y fuera de sí por el dolor, decide dejar a su hija sentada en un sillón de terciopelo en una de las habitaciones del castillo. Cierra todas las puertas y la abandona ahí para siempre. Pero espera, que la parte más extraña y retorcida de esta historia aún no ha comenzado. Y es que hasta aquí llegan las similitudes, por así decirlo, con la versión que todos conocemos del cuento de Disney. Y es que si en algo es experto Disney, es en transformar hasta la peor de las pesadillas en un precioso cuento de hadas. El príncipe. En la versión original de este cuento, no hay precisamente un príncipe galante y encantador como el príncipe Felipe que se encuentra a la bella Aurora mientras paseaba y cantaba en el bosque, sino más bien un rey bastante perverso y retorcido. Y es que en esta versión nada endulzada por Disney, nos cuentan que un día, por casualidad, un rey que cazaba por ahí cerca, se le pierde uno de sus halcones que voló al interior del castillo a través de una ventana. Cuando el halcón no acudió al llamado que le hizo el rey, este decidió llamar a la puerta del castillo, creyendo que el lugar estaba habitado, y después de llamar durante un buen rato a la puerta sin obtener respuesta alguna, decidió entrar por una ventana. Así que trepó, entró y miró en cada una de las habitaciones, rincones y esquinas de todo el lugar, y se sorprendió enormemente cuando comprobó que nadie vivía ahí.
Al final de su recorrido, encontró el salón en el que Talia yacía dormida, y cuando el rey la vio, quedó maravillado con su belleza. Pero en lugar de intentar despertarla con un tierno beso de amor, pues digamos que tomó un camino un poco diferente. Y por poco en realidad nos referimos a uno completamente diferente. Y es que el rey decidió tomarla en sus brazos y llevarla a la cama, donde mantuvo relaciones sexuales con ella, a lo que posiblemente pues podríamos catalogar como necrofilia. ¡Qué gran manera de conocer por primera vez a tu príncipe azul!, ¿no? Después de este intento fallido por despertar a la princesa, nuestro rey decide irse y pretender que no había pasado nada. Cuando regresó a su reino, y debido a sus numerosas ocupaciones, no recordó nada de ese momento más que como un simple incidente. El despertar de la princesa. Tras el muy desagradable encuentro con el rey del cual ella ni se enteró, Talia tiene la pésima fortuna de quedar embarazada mientras sigue dormida y 9 meses después da a luz a 2 pequeños llamados Sol y Luna. Y es que por más extraño que suene, de hecho, sí es posible quedar embarazada aún estando en estado de coma. Afortunadamente para los niños, 2 hadas muy parecidas a las de la película de Disney se quedan para ayudar a Talia durante el parto y ayudaban a los recién nacidos a alimentarse colocándolos en el pecho de su madre. Un día, uno de los pequeños no encuentra el pecho de su madre para alimentarse y comienza a succionar uno de los dedos de Talia y lo hace tan fuerte que casualmente logra extraer la astilla envenenada que se había quedado atrapada bajo la uña de Talia desde hacía mucho tiempo. Talia se despierta de su largo sueño y vaya sorpresa que se llevó cuando no solo despertó en el castillo abandonado, sino que además con 2 bendiciones a su lado y sin saber qué es lo que le había sucedido o de dónde habían salido. Pasa un tiempo y el maldito rey, recordando lo que pasó con la mujer dormida, decide acudir de nuevo al palacio y ya podrás imaginar con qué intenciones. Pero para su sorpresa, la princesa está despierta y además no está sola, sino que la acompañan sus 2 criaturas. Después de un poco de pánico y desconcierto, el rey se da cuenta de que son sus hijos y le explica lo sucedido a Talia, quien lejos de enfadarse, decide iniciar una relación y ahora sí consentida con el rey. La pareja pasa una semana de cuento de hadas y entonces el noble se marcha, sin mencionar cuál es el verdadero motivo que lo obliga a retirarse, prometiendo que regresaría pronto y la llevaría con él a su reino. La verdadera malvada hechicera, o sea, la verdadera maléfica. Realmente en esta historia no hay precisamente una malvada hechicera que quiera terminar con la vida de la princesa como nos cuenta Disney. En realidad, la mujer que desea terminar con la bella Talia es nada más y nada menos que la esposa del amado rey. Y es que ¿quién no se enfurecería al escuchar que tu esposo menciona cada noche en sus sueños el nombre de otra? Y es así que la esposa decide investigar quiénes son las personas que nombra el rey cada noche. Para esto decide consultar al secretario del rey, quien después de un intenso interrogatorio y de prometerle riquezas, su avaricia puede más que él y le confiesa todo a la reina. La existencia del castillo en el bosque, la de la princesa que vive ahí y también de los nuevos hijos del marido. Enfadada hasta más no poder, planea la venganza en contra de Talia y de sus hijos. Y es que obvio tiene mucho mayor sentido vengarse de la mujer que sin saberlo se embaraza del infiel de su marido. Para llevar a cabo su plan de venganza, le pide al mensajero del rey que vaya donde se encuentra Talia y que en el nombre del rey le pidiera que le enviara a los niños porque su papá tenía muchos deseos de verlo. Talia, con gran entusiasmo, obedece y envía con el mensajero a sus hijos. Al llegar los niños al reino, la reina convence al cocinero de la corte para que los mate, los cocine y se los sirva al rey para la cena sin que él se entere. Y esa misma noche, la reina espera con ansias ver la cara del rey cuando prueba los 2 deliciosos platillos que tiene especialmente reservados para él. Y la reina trata de molestar al rey diciéndole: anda, come, que estás comiendo de lo tuyo, pero no logra más reacción del rey que la de un ligero enfado. Después de darle de cenar a sus propios hijos al rey, sin que ésta se diera cuenta, la reina decide que esta no ha sido suficiente venganza para ella, por lo cual decide también secuestrar a Talia y quemarla viva en una hoguera, rescatando a la princesa. Como en todo buen cuento de princesas, siempre hay un momento en el que el valiente príncipe debe de ir al rescate de su amada. Y es que aunque esta versión de la Bella Durmiente es bastante perturbadora, al menos en este punto sí coincide con los cuentos clásicos de princesas. Así que para seguir con su ya malvado plan, la reina envía a su secretario a que traiga al palacio a Talia, diciéndole que el rey ya no puede esperar más sin su presencia. Talia parte tan pronto como oye esas palabras, creyendo que seguía las ordenanzas de su amor,
pues deseaba verle con todas sus fuerzas, sin saber qué le estaban preparando. Cuando llega al reino, la reina la secuestra y la lleva a la cocina para poder llevar a cabo su plan de quemarla viva. Y aunque desesperada intenta explicarle cómo sucedieron las cosas, la reina decide no escuchar sus excusas y seguir con sus malévolos planes. Al momento de llegar a la hoguera, Talia le pide que por favor le deje quitarse sus prendas más delicadas, a lo que la reina accede. Con cada prenda que se quita Talia, emite un gran grito de dolor, esperando que alguien pueda ayudarle, sonidos que el rey acaba escuchando y acude al rescate de su amada. Cuando llega a la cocina, descubre a una ya casi desnuda Talia, a su esposa y al cocinero de la corte a punto de quemarla viva. Cuando el rey exige una explicación de lo que está pasando, la reina le dice a su marido que durante la cena le había dado de cenar a sus propios hijos y que sabía que Talia era su amante. En ese instante, el rey ordena que su esposa, el secretario y el cocinero sean quemados en la hoguera, y así logra rescatar a Talia de las crueles manos de su esposa despechada. Final de Felices para Siempre. Bueno, pues después de todo, la hoguera ya estaba hecha y encendida, así que aprovecharla sonaba pues como una gran idea. El rey comienza con el traidor de su secretario, después sigue con su esposa, y al final, cuando ya estaba a punto de quemar al cocinero, este le revela que no había tenido corazón para matar a los niños, y que en realidad se los había dado a cuidar a su esposa, y le confiesa que lo que realmente comió en esa noche fueron 2 cabritos que él había preparado. El rey, feliz de saber que sus hijos estaban vivos, decide perdonarle la vida al cocinero y lo premia nombrándolo tesorero real. El cocinero le regresa sanos y salvos a Sol y a Luna. El rey y la princesa Talia se casaron y ella vivió dichosa una larga vida con su marido y con sus hijos, teniendo al fin un felices para siempre. Y así termina nuestra bella historia. ¿Te imaginas que te hubieran contado esta historia de pequeño? Sin duda, la gran capacidad que posee Disney para transformar la peor de las pesadillas en un precioso cuento de hadas se puso a prueba con esta historia. Pero a nuestro parecer lo lograron pues bastante bien. Por eso siempre tengan cuidado con las ruecas y el lino, o podrían caer en un sueño profundo y despertar en una terrible pesadilla. Si te gustó este video, no olvides darle like y hacer clic en el icono de la campana para formar parte del escuadrón de notificaciones, así que asegúrate de estar suscrito para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación. ¡Hasta pronto!